Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y estoy aquí con mi compañero y amigo Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, es una linda noche, tenemos para reflexionar y tenemos una invitada muy especial. Sabés, Leandro, que tenemos aquí la presencia de la primera mujer que ganó una cátedra de profesora titular en la Universidad de Buenos Aires de la materia de Derecho Penal. Sí, naturalmente eso puede ser visto de varias maneras. De una, podemos decir que o era una sociedad académica muy machista y nunca pudieron ver a una mujer, o verdaderamente entre los pares hubo una persona que se destaca con independencia del género. Vamos a preguntarle entonces a nuestra invitada de hoy, que es doctora en Derecho, ya dijimos, titular de cátedra de Derecho Penal, la doctora Mari Beloff. ¿Cómo te va, Mari? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme al programa. Bueno, gracias. No es la primera vez que venís. Es verdad, estuve en otra ocasión, fue muy agradable. Por eso regresé. ¿Cómo responderías a esta inquietud que plantea Leandro sobre si es una materia machista Derecho Penal como para que recién ahora haya una mujer titular de cátedra? Respondería de forma elíptica. No creo que se pueda decir de una materia que sea machista, pero sí es cierto que hay algunas disciplinas del derecho, como otras actividades en la sociedad, que tradicionalmente han sido ocupadas por personas de un género o del otro. Y es cierto, es un dato indiscutible, que el derecho penal históricamente, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, fue una actividad desempeñada mayoritariamente por varones. Pero bueno, la sociedad cambia, todas las sociedades han cambiado hacia una mayor igualdad entre los géneros en todas las actividades, y probablemente eso explique los cambios en la forma que las mujeres ahora sí podemos acceder a lugares que tradicionalmente no eran ocupados por mujeres. Mari, hablaste de la experiencia comparada. Vos viajás por todo el mundo, te suelen invitar a conferencias en distintos lugares del mundo. ¿Cómo está la Argentina en el debate del derecho penal en el mundo? ¿Estamos acordes con la doctrina generalizada o tenemos alguna diferencia para remarcar? En estos últimos años, el debate penal argentino si se quiere, se ha separado de lo que es el debate internacional. Es cierto que hay diferentes escuelas, hay diferentes corrientes, hay diferentes puntos de vista, pero por momentos algunas discusiones que tiene la Academia Penal parecen estar un poquito atrasadas. A ver. Les explico. De pronto se instalan algunas discusiones con algunos enfoques que en el mundo ya son discusiones que están superadas. Contanos, Por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas con si la pena estatal, la pena del Estado sirve o no. Entonces, si es preciso que exista el derecho penal o no. Esos fueron debates que tuvieron mucha potencia en los años 70, sobre todo en los países donde el Estado de Bienestar funcionaba, como los países nórdicos. Pero básicamente la crítica no era tanto a que el derecho penal cumple una función simbólica de ordenar la sociedad, sino a que la pena estatal, que es básicamente la cárcel, no cumplía las funciones que se suponía que tenía que cumplir. Entonces, desde esa crítica al funcionamiento, que nosotros le diríamos una crítica empírica, se cuestionaba la necesidad de que los problemas penales se resolvieran con el derecho penal. Pero esa es una discusión superada, no en el sentido de que el derecho penal ahora sí cumpla con las funciones para las que tiene que cumplir, para las que es creado, sino que está superada en términos teóricos. De hecho, fíjense que hay un código penal mundial, un tribunal penal del mundo, hay delitos que se consideran tan graves que no importa el lugar donde se hayan cometido, otros países los pueden juzgar, me refiero a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, a nivel mundial, y esto está expresado con mucha claridad en el derecho internacional de derechos humanos, se confía en que para que los hechos más graves es útil recurrir al derecho penal. Otras
discusión es cómo ese derecho penal debería llevarse adelante o cómo deberían cumplir las condenas los perpetradores para realizar otros fines como su reintegración social, los fines de justicia, etcétera. Ese es un debate que, le digo, la evidencia es clara, hay una fiscal del mundo. Sin embargo, en la Argentina, a veces, en el ámbito académico, aparecen estas discusiones que además nos distancian de la sociedad. Porque la sociedad argentina no entiende qué es lo que debaten los académicos. Yo voy a tratar de ponerme como en la sociedad argentina típica, que le cuesta entender las cosas, solamente al solo fin de promover el desarrollo de estas ideas tan interesantes. A ver, una cosa sería que la pena como utilidad, como función en la sociedad, ¿sirve o no sirve? Si sirve o no sirve, uno puede decir, bueno, ante la imposibilidad de que sea útil, lo que sirva, lo que sea, bueno, no la apliquemos. Otra es, sirve o no sirve, igual hay que aplicarla, igualmente el Estado tiene que ocuparse de sancionarla. Entonces ahí se genera una función compleja, porque es que el Estado desarrolla una actividad cuya utilidad no se entiende bien para qué es. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿y cómo se enlaza esto en el debate de la sociedad actual, donde la gente discute si sirve o no sirve la pena, mayor garantismo, malentendido? Estamos hablando este es un público de radio, masivo, en general. A ver, me cuesta entender un poco de ese debate, a ver si nos puedes ayudar un poco. Sí, yo creo que la sociedad entiende mucho. A ver. Y justamente los problemas penales, a diferencia de otras áreas del derecho, son en su esencia problemas que la sociedad claramente capta porque están muy conectados con las intuiciones básicas de la sociedad. Por eso me parece importante y un deber nuestro como académicos no distanciarnos en el sentido de utilizar enfoques o encuadres que la sociedad no es que no comprende porque no puede, tiene un nivel de complejidad teórico inaccesible. No los comprende porque son contraintuitivos. Este es el punto que quiero argumentar. Pero además, la otra cuestión que mencioné es que son cuestiones que para los especialistas están superadas hace 30, 40 años. Entonces, a lo que me refiero frente a la pregunta original de en qué está el debate académico en la Argentina, diría que por un lado está un poquito atrasado en algunos temas o reedita discusiones que a nivel conceptual y teórico ya están superadas. Convengamos que la ciencia se supone que avanza y el derecho penal como disciplina científica también tiene una misión superadora de sus conocimientos y de sus metodologías que en algún momento pudieron ser válidas y que ya no lo son más. Entonces, volver a plantear cuestiones que se dieron por superadas hace algunos años nos atrasa en la discusión teórica. Pero por otro lado, y en relación con lo que me señalabas, hay otra dificultad adicional que es la distancia que toma el debate académico de las discusiones de la comunidad. Esto no significa postular la idea de que sea los tribunales o los especialistas teóricos, los académicos, tengamos que necesariamente salir con teorías que satisfagan al oído popular. No, lo que quiero decir es que tenemos que ser capaces cuando, por ejemplo, la demanda pública o la demanda que se expresa en los medios se presenta de una forma que podría entrar en tensión con lo que son las raíces, los principios esenciales que nos definen como comunidad, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte, por ejemplo, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, por ejemplo, la idea de que si algo no está definido como delito, no puede una persona ser penada por eso, etc. Estas reglas fundamentales que son las que nos rigen como sociedad, si por algún hecho muy grave que ocurre, por alguna discusión que se plantea de forma confusa en los medios, la gente puede llegar a pensar que defender esos principios no vale la pena, nuestro deber es firmemente aclarar por qué necesitamos que esos principios continúen vigentes y tengan que ser defendidos, aunque en principio algunos hechos a la sociedad le hagan pensar de cuál sea el valor de esos principios. Bueno, estamos hablando con Mari Belov, profesora titular de Derecho Penal en nuestra facultad. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos en un momento. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Continuamos entonces en el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Mari Belov, profesora titular de Derecho Penal. Mario, recién hablabas de principios esenciales, podríamos decir, del derecho penal. Quizá podrían ser los llamados los principios liberales, ¿no? El principio de legalidad, el debido proceso. Te quiero preguntar por algo que hace un momento Leandro te empezó a sugerir sobre la internacionalización del derecho penal que mencionaste y sobre la constitucionalización del derecho penal, algo que, bueno, en derecho privado lo conocemos bien, pero queremos tu perspectiva desde el derecho penal. Es un fenómeno muy interesante y novedoso que creo todavía la academia, si bien lo ha abordado, no logra ofrecer una síntesis superadora de una tensión que es característica del derecho, les diría, de la Europa continental y de América Latina, pues nosotros somos herederos de esa tradición legal. A lo que me refiero es que en el derecho internacional conviven el derecho anglosajón, lo que se conoce como common law, y principios de nuestro derecho, del derecho continental. Se incorpora el derecho internacional a las constituciones, tal como indicaste, por lo tanto esas normas rigen en nuestro país, pero nuestra estructura normativa de base no es derecho anglosajón, es derecho continental. Entonces, hoy hay muchas, eso se ve muy claro en el derecho penal, hay muchas tensiones entre principios y reglas como consecuencia de esta incorporación riquísima del derecho internacional de los derechos humanos a las constituciones, pero que al mismo tiempo todavía no ha logrado articularse bien de forma eficiente en el sistema normativo con lo que es el sistema infraconstitucional y aún algunas normas constitucionales, pero que vienen de otra tradición. Es tarea justamente de la academia de empezar a resolver esas tensiones, nosotros decimos tensiones hermenéuticas, quizá a la gente le resulten un poco lejanas de lo cotidiano, pero tienen muchos efectos en la práctica. Déjenme mostrarles un ejemplo. En el derecho penal y procesal penal, un principio de los tratados que está en la Constitución es el principio que se refiere a la duración razonable de un proceso penal. La persona puede estar muchísimo tiempo con una incertidumbre respecto de si va a ser condenado o absuelto. Al mismo tiempo, y esto viene de los sistemas anglosajones donde los juicios penales se resuelven con relativa rapidez. Al mismo tiempo, hay una garantía de que la persona que está en un proceso penal y sobre todo condenada, tiene derecho a recurrir todas las medidas provisorias o definitivas que le causen un perjuicio grave. Esta garantía que se llama derecho al recurso viene, que también está en los tratados, viene de la tradición del derecho continental, de nuestra tradición. Fíjense ahí cómo se ve claramente la tensión entre poder recurrir muchas cosas que llevan tiempo y extienden los procesos y al mismo tiempo la garantía del derecho al plazo razonable. ¿Por qué está la tensión? Porque vienen de dos sistemas diferentes. ¿Qué tenemos que hacer los teóricos y la jurisprudencia? Encontrar una interpretación que potencie las garantías, pero que no las anule. ¿Y cómo se hace para armonizar lo que se llama razonable, cuya duración, digamos, no está prevista, digamos, en su definición estructural? Porque lo razonable, por definición, no se sabe cuánto es. Entonces, ¿cómo se baja de lo razonable, de ese principio abarcativo, abstracto, casi diría hasta indeterminado, hasta una regla clara en la que se sepa cuánto es razonable? O qué debe prevalecer, porque en definitiva me parece que eso está en tensión. Ese es un buen ejemplo de la pregunta que planteas, me recuerda a los casos de bases eficaces de incorporación del derecho internacional en lo que es el derecho nacional. Por ejemplo, lo que fue la reforma procesal penal latinoamericana. Todos los países latinoamericanos cambiaron su justicia penal en los últimos 20 años para salir de sistemas, este debate que un poco se da a nivel federal en este momento, para salir de sistemas inquisitivos, se llaman antiguos, a sistemas acusatorios. Debo de todos modos aclarar que en los países son procesos que llevaron muchísimos años y que tienen una enorme complejidad, sobre todo en países de las dimensiones de población territorial de la República Argentina. Pero más allá de esta cuestión, la forma en la que se resolvió el tema del plazo razonable fue poner en los códigos procesales, fijar la duración. Se decide, de acuerdo con las características de cada jurisdicción, cuánto tiene que durar un proceso penal,
¿Cuánto tiempo puede estar una persona con una prisión preventiva? Se determina en la ley, no está en el tratado, pero se lo fija en la ley. Si el tiempo de prisión preventiva vence, como es el régimen vigente, la persona obtiene su libertad. Si vence el tiempo del proceso, el proceso fenece a los fines para los que fue iniciado. Pero no corres el riesgo de dejar en libertad a alguien que tenga peligro de fuga o que entorpezca la investigación de esa manera. O sea, no provocás justamente el efecto que planteabas al principio de esa tensión entre los objetivos de la norma y las garantías del proceso. Hay una tensión que ahí sería sí la tensión que creo que a la que nos referíamos antes, en el sentido de lo que la sociedad interpreta, o sea, una tensión entre las garantías de la persona sometida al proceso, como lo llamamos imputado, o las garantías de la sociedad de vivir tranquila. El punto es que el que está obligado a asegurar las dos cosas es el Estado. Entonces el Estado tiene que hacer las dos cosas. No le podemos hacer cargar al imputado la incompetencia del Estado para investigar dentro de un plazo que está previsto en la ley. Fue el propio Estado el que se fijó ese plazo. El Estado no puede argumentar, no pude cumplir, entonces déjenlo un tiempo más. El Estado tendrá que tomar las medidas para cumplir en ese plazo que se fijó a sí mismo para llevar adelante las investigaciones. Ahora, ¿cuánto hay de voluntarista o de principios que puedan influir en el sistema cuando ya tienes una regla clara y concreta que fija cuál es el plazo, por ejemplo, hablando de plazo razonable? Porque si la regla ya está fijada, la declaración del principio de razonabilidad queda como algo medio voluntarista. No sé, pregunto. Lo que pasa es que se llega a la regla del plazo porque el principio estuvo antes. Sí, en realidad hay como un proceso histórico. Primero los procesos eran muy largos, se fija la regla de plazo razonable para después ponerle plazo determinado. La dificultad que tienen los países latinoamericanos, que son los que más, me refiero a los latinoamericanos porque son los que más conozco, no por otra razón, es que en nuestra tradición, en nuestra cultura legal y no solo legal, tenemos un fervor legislativo que no necesariamente refleja una convicción cabal con los principios que justifican esas legislaciones. Esto se ve muy claro en la ratificación de tratados, se ve muy claro en la materia de derechos del niño. Se ratifican convenciones, se aprueban montones de leyes que reconocen y vuelven a reconocer y sobre reconocen, si se puede decir eso, un derecho. Y sin embargo, en la realidad, el derecho no es respetado. Entonces parecería, disculpen que me extendí, que a veces la actividad intensamente legislativa en estas materias de reconocimiento de derechos es muy necesaria, pero a veces parecería funcionar como un fuego artificial o como un efecto placebo para presentar a la sociedad la idea de que nos estamos ocupando de ese tema cuando en otros órdenes que son directamente relevantes para esos temas no se toman las medidas que se tienen que tomar. Bueno, estamos hablando con realmente un especialista en derecho penal y en derecho penal y derecho del niño. Si les parece, vamos a hacer la segunda pausa y después retomaría el tercer bloque con este tema que abrió Mari. De los derechos del niño, la delincuencia penal juvenil y todo lo que hay detrás de eso. Bueno, seguimos en un momento. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con Mari Veloz, profesora titular de Derecho Penal, primera profesora titular que gana este cargo por concurso en la Universidad de Buenos Aires, pero también una gran especialista en derechos del niño. Has trabajado, Mari, en cuestiones de legislación y desarrollo de programas sobre derecho penal juvenil. Quisiera también pedirte una opinión sobre este tema, la situación actual de la materia, no solo en la Argentina, sino en la región, porque te han llamado de distintos países para asesorar. Es un escenario interesante para continuar la conversación que teníamos hace un rato, en el sentido de que justamente en la materia de derechos del niño, como consecuencia de un tratado internacional que junta las cosas, todos los temas que hablamos hasta ahora, se cambiaron todas las leyes vinculadas con la condición legal de los niños en todos los países.
y en la Argentina a veces se critica que alguna ley pueda ser antigua, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema la interpretó de forma muy moderna y además las provincias cambiaron sus legislaciones. De modo que es un terreno en el que se puede hacer un experimento interesante para evaluar en cuanto considerar al derecho internacional solo como una exigencia de cambiar leyes, ¿sirve o no sirve? Entonces, esa es la pregunta, porque esto es un terreno en el que eso pasó. Hay una norma internacional que es la Convención sobre Derechos del Niño y otro montón de normas que acompañan, que la Corte Interamericana llama el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, y ese corpus juris, esa cantidad de normas, obligó a los países a cambiar su legislación. La pregunta es, después de eso, ¿cómo están los niños en los países? ¿Los niños necesitados de protección o los niños delincuentes? Y en ese punto se pueden sacar algunas enseñanzas bien interesantes para ponderar cómo deben interpretarse los tratados en términos de obligaciones a los estados para no quedar en lo que yo llamo el reduccionismo legal. Esto es, firmo un tratado, cambio leyes. También yo pienso en reduccionismo, pienso en un alumno que está escuchando este programa y dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es? La imputabilidad, ¿tiene alguna relación, la edad, por ejemplo, tiene alguna relación con la consideración de este régimen juvenil? Absolutamente. Es un tema... De hecho, un fenómeno que pasó en América Latina fue que en nombre de los derechos de los niños se redujo la edad penal en todos los países menos la Argentina. Ah, interesante. Entonces hubo como, ahí está, un enfoque que en algún momento, hace un cuarto de siglo, parecía necesario para constitucionalizar los procedimientos que se seguían contra los menores, pero al final el efecto fue, la solución fue un problema porque se empezó a tratar a los menores de forma muy parecida como se trata a los adultos. De modo que en lugar de conseguir que haya menos muchachos en el sistema penal, que se reduzca la violencia, hoy hay, con las garantías formales que tiene el derecho penal, que son muy necesarias, pero hay muchos más muchachos privados de libertad y muchachas. El nivel de violencia de los jóvenes hacia la sociedad y de la sociedad a los jóvenes ha aumentado considerablemente y no se ha puesto el foco en otras cuestiones vinculadas con la delincuencia juvenil, por ejemplo el tema de la prevención. Mi tesis es que eso pasó porque la interpretación que se hizo del derecho internacional en América Latina es reduccionista. Entonces, solo nos preocupamos a partir de qué edad y por cuánto tiempo puede un chico ir preso. Pero no nos preocupamos por lo que nos mandan los tratados, que es qué es lo que hay que hacer para que un chico no se meta en problemas penales. Entonces, el enfoque condiciona la intervención. ¿Y son debates excluyentes o complementarios? Son debates complementarios. Claro. Son debates complementarios. El punto es que no se los planteó de forma complementaria, se los planteó de forma excluyente. Claro. Y más con esta perspectiva de placebo que nombraba Mari, de que a veces con la sola idea de cambiar el nombre de algo se piensa que se transforma las prácticas sociales. Mari, quisiera hacerte una consulta sobre cómo ves o qué balance haces de cuarto de siglo, los 25 años que acaba de cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en la línea que conversábamos, creo que fue un tratado que tuvo una enorme fuerza performativa, un gran impacto en América Latina. En otras partes del mundo, aún del mundo no desarrollado, no fue interpretada como aquí, pero aquí tuvo una fuerza simbólica muy, muy considerable, por lo menos para volver a discutir algunas cuestiones vinculadas con la relación entre los niños, el Estado, los adultos. Creo también que en ese fervor o en esa excitación no se tuvieron en cuenta experiencias que habían pasado, por ejemplo, en la América anglosajona o en la propia Europa respecto de lo que la teoría llama los modelos liberacionistas de la infancia. Esto es que por reconocer derechos a un niño se niegue su condición de persona que está creciendo. Y entonces, en ese empoderamiento necesario, pero que tiene que ser gradual y acorde a las facultades de un chico, se lo pongan en una situación equivalente a la del adulto. Un ejemplo es lo que les digo de este acercamiento de la justicia juvenil a la justicia de menores, que termina directamente con la reducción de la edad penal, como se pidió en Uruguay, que bueno, por un plebiscito que por poco no sale, y se está ahora en trámite en el Congreso de Brasil para reformar la Constitución y poder reducir la edad penal. Lo que quiero plantear es superar un enfoque de cierto infantilismo que a veces tenemos en los debates académicos, aunque se supone que deberíamos infantil en el sentido en el que se lo usa como algo poco desarrollado o poco madurado, porque
hay una tensión, volvemos a las tensiones, entre el reconocimiento de derechos y las responsabilidades. Entonces, a medida que se reconocen derechos, parecería que la persona tiene mayores responsabilidades. El punto, estamos hablando de niños, estos menores de 18 años, que tienen también legalmente una competencia limitada para algunos actos. Entonces, aquí empiezan a aparecer las cuestiones que la sociedad no entiende. Si está habilitado para votar, ¿por qué no tendría una habilitación plena para ser responsabilizado penalmente? Si, como dice el nuevo Código Civil, a partir de los 16 años se lo habilita al niño para tomar decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo como adulto, ¿por qué entonces tiene una protección tan intensa respecto de determinadas figuras, como el trabajo infantil o otras regulaciones como el grooming y los acosos por internet? Entonces, estas protecciones cruzadas que tiene el derecho a veces son difíciles de traducir a la sociedad, y a veces francamente reflejan una tensión en la misma autoridad legislativa respecto de cómo ve a los niños, si los ve como competentes o si los ve como incompetentes. Claro, pero esa ambigüedad o esa liminalidad no está un poco en la sociedad, que nos cuesta ver a determinadas personas con potencialidades para unas cosas, pero que a su vez no pueden ser lo mismo que los adultos. Sí, es cierto, refleja las múltiples miradas que tenemos sobre los niños. Ahora, como dato sociológico, tiene que ser estudiado, analizado, interpretado, hasta como dato antropológico, diría. El problema es que el derecho no tiene tantos matices, y a la hora de resolver, cuando las normas se cruzan, pone a los decisores en situaciones que francamente no saben para dónde. Y ahí viene la fórmula famosa del interés superior del niño. ¿Eso qué? Siempre yo me pregunté qué es el interés Y superior todos del nos niño. preguntamos. Pero Sí, bueno. no, además es interesante, porque cuando sale el interés superior del niño, no sé, me hace acordar a tantos clichés. Es más, cuando alguien empieza a hablar de determinar, repite en una misma oración 2 o 3 veces de interés superior del niño, yo empiezo a dudar de que se estén considerando verdaderamente. No sé, es casi una proporción directa. Cuanto más se menciona, menos se lo protege. No sé, es como raro. Es así tal cual. Para mí es una fórmula que se utiliza justamente cuando las reglas no están claras. Y en definitiva la regla debería decir, como las reglas no están claras, el que toma la decisión va a tener que ajustarse a lo que ella o él considere lo mejor para este chico. El problema es que eso da lugar a una discrecionalidad incompatible con la seguridad jurídica. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy, realmente con definiciones impactantes de Mari Belov en estos temas. Realmente es un gusto tenerte aquí y volvemos con el último bloque. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, iniciamos así el último bloque del día de hoy con la profesora Mari Belov, que es titular de cátedra, la primera titular de cátedra mujer en Derecho Penal. Es una buena observación, porque ya lo hicimos al comienzo del programa, pero acá la pregunta que sigue es, digamos, ¿cómo en función de tu trayectoria, ser una profesora titular, mujer, la palabra, hay algunos profesores que les gusta hablar de discípulos, a mí me parece espantosa esa analogía, discípulos, lo connoto de otra manera, pero abogados que tienen maestros, pero los maestros y discípulos no sé si es una relación, digamos, que aplique, pero bueno, persona con mayor experiencia que pueda dirigir a personas de menor trayectoria, naturalmente. ¿Cómo funcionó en tu carrera esa particularidad de género? Yo tuve poca conciencia de ¿cómo se llama ahora? Se estila en llamar la cuestión de género, por razones generacionales, a nivel teórico. Sí la tuve en las vivencias de cómo el área en la que yo me movía, que era el derecho penal, no solo en la academia, sino en la justicia, tenía algunas características como las que mencioné al comienzo, en el sentido de que mayoritariamente era una actividad donde
se encontraban varones, no mujeres. De todos modos, eso fue un territorio productivo para poder pensar muchas cuestiones que con los años me llevaron a investigaciones, a reflexiones pedagógicas, y creo que son las circunstancias las que lo definen a uno también o a una, y me parece que ahora en este momento sí hay cambios. Probablemente las jóvenes estudiantes que les guste el derecho penal, esperamos que les resulte más sencillo que lo que nos resultó a nosotras, y que dentro de algunos años haya más profesoras titulares, haya más mujeres en cargos de responsabilidad mayor en materia penal en todas las instancias judiciales y del Ministerio Público del país, pero por un doble orden de razones, no solo por una razón elemental de justicia y de igualdad, sino también porque eso va a hablar de una sociedad que considera estrictamente el mérito y no otros factores para que las personas ocupen los lugares para los que están mejor entrenadas. Ahora, un elemento del mérito es la persistencia y la paciencia en el tiempo. Me consta, Mari, que vos sos una activista en el derecho penal desde tus años de estudiante. No es que apareciste cuando cambió el clima cultural y había lugar para las mujeres. Estabas en temas de derecho penal ya como estudiante. Es verdad. Y lo que me hace pensar es... cuesta hacer estas reflexiones, pero como nos conocemos hace muchos años, creo que en este espacio uno las puede hacer. Hablar de la trayectoria es de los años, como que uno en determinado momento empieza a impresionarle, ¿no? Pero a veces pienso que por las características que tiene la socialización de los jóvenes ahora, esas palabras son como muy densas, muy pesadas, y que no tienen mucho sentido porque hay una cuestión de inmediatez. Lo comentaba hace un rato con alguna persona que dio el ingreso a la carrera docente, y el ingreso a la carrera docente significa eso, empezar a formarse como profesor. Y este joven abogado muy entusiasta y muy formado como estudiante recién graduado joven, él que ya consideraba que era un profesor. Y entonces tu pregunta me recuerda el camino que todos tuvimos que hacer, y que es muy enriquecedor y que nos permite después hacer mejor las tareas para las que las instituciones nos eligen. Creo que eso es lo que va a hacer que el país con los años fortalezca no solo las instituciones académicas, sino las instituciones en general, que las personas lleguen a los lugares con un recorrido, con un camino que no es solo formal, no son solo los diplomas, sino tiene que ver con esto que tú señalabas de los maestros, que uno puede tomar por cuánto fue de bueno o cuánto no fue tan bueno, y de ese modo estar en las condiciones que la sociedad y el país nos deleguen para hacerlo lo mejor posible, y para que podamos desarrollarnos también como sociedad, no solo a nivel tecnológico o económico. Ahora, Mari, vos estuviste siempre en cuestiones polémicas, o sea, debatiendo cuestiones polémicas, y no siempre con posiciones muy, muy populares, porque muchas de las cosas que ahora se dicen respecto de la Internet, de los derechos humanos, no eran hace 30 años, no eran tan aceptadas, incluso en el ambiente académico. O sea, queda un poco reducida o opacada aquella resistencia, porque o aparenta quedar opacada, porque hoy tus ideas de aquel momento son las ideas más corrientes, pero en su momento fuiste una pensadora contracorriente. Es verdad, alguien puede considerar que eso es propio de la edad. Tuve algunas oportunidades profesionales de muy joven, por las que estoy muy agradecida, también con mis compañeros de la facultad. Hicimos la revista No hay Derecho, que en ese momento era hablar de las ideas de Michel Foucault o Derrida, o autores, el propio Ferraioli, hasta Carlos Nino y Raúl Zaffaroni debatían en No hay Derecho, y para mí fue una experiencia enormemente
de formación, así como lo fue la revista tradicional de la facultad, que fue la revista Lecciones y Ensayos, que era en ese sentido muy conservadora. Bueno, vos estás dirigiendo una revista ahora, casualmente. La revista sobre enseñanza del derecho, que es academia. De todos modos me parece muy agudo, recojo el guante en el sentido de cómo uno se posiciona ya más grande cuando defendió ideas que no eran del mainstream, como se dice, de las mayoritarias, para poder pensar salirse de la comodidad de lo que es políticamente correcto. Y a mí me parece que ese es el deber del académico. A mí me parece que esa es nuestra obligación como universitarios. Complacernos y empezar a repetir todo lo que está a la moda y la sociedad quiere escuchar, sean en oportunidades las posiciones asociadas a un pensamiento más conservador, o como hoy se consideran posiciones asociadas a un pensamiento más progresista, si es que estas dos palabras todavía pueden tener algún sentido unívoco para todo el mundo. Me parece que no es el lugar del universitario, no es el lugar de los profesores de la Universidad de Buenos Aires, que siempre tuvimos desde la reforma y desde los principios de la formación de la institución y todas las universidades nacionales en el país, un rol de vanguardia, de liderazgo para pensar para pensar el futuro, para pensar hacia dónde iba a tener que caminar esta sociedad, para proponer las soluciones de largo plazo, y en este sentido quedarse en el lugar confortable, de decir lo que la gente quiere escuchar para recibir el halago, el reconocimiento formal. Me parece que no es el lugar que nos corresponde. Es cierto que con los años, por razones obvias, quizás uno tenga menos energía y entusiasmo para dar esos debates, pero de todos modos creo que ese deber lo tenemos que cumplir hasta el día que nos jubilen. Claro, no puedo evitar, bueno, ya el tiempo se nos agota, evitar pensar, claro, una persona como vos, como muchos de tu generación, que por supuesto en su momento eran contracorriente, hoy ya, digamos, esa contracorriente no sé si que quedó transmutada en una nueva corriente. Entonces, ¿qué deberíamos, o cuáles serían los temas hoy que nos resultan confortables, que no lo eran entonces, pero que a la vez seguramente serán revisados por las generaciones futuras? ¿Cómo puede hacer un profesor o una profesora para revisar este nuevo plano de confortabilidad? Porque habrá que convenir que muchas de tus posiciones y las de muchos otros que eran minoritarias entonces, hoy no lo son tanto. Yo diría que casi no lo son, en muchos casos. Entonces, ¿cuánto hay de lo confortable hoy que habría que revisar? ¿O cómo hace un profesor para revisar esos espacios de confortabilidad actual? Que tenemos y muchos. Tal cual. La primera obligación para mí es estar conectado con los debates que se dan en los grandes centros universitarios del mundo que están a la vanguardia. No podemos aislarnos, no podemos no conocer la literatura, no podemos no participar de las conferencias, no podemos solo hacer reuniones con nuestros amigos que nos invitan y nosotros los invitamos. Tenemos que estar enterados, como estaba la universidad a principios del siglo o a mediados del siglo, de cuál es la discusión de vanguardia en todos los centros universitarios del mundo. Este es el primer deber, aunque tengamos que ir como oyentes, aunque no seamos los conferencistas magistrales. Me parece que esto es fundamental. Por otro lado, mantener la conexión con la sociedad, y en este sentido nuestros estudiantes no de posgrado, los estudiantes de grado son para mí la conexión fundamental. Y por otro lado, quizás, se me ocurre ahora que me lo preguntas así, aflojar un poco con el narcisismo, porque el rol de profesor tiene mucho de eso, y hay que salir de la zona de confort. Y en este sentido, ser interpelados y pensar qué es lo que dentro de 10 o 20 años van a decir de lo que hoy creemos que es, por ejemplo, progresista, y cómo muchos progresismos hace 50, 100 años, con los años fueron considerados conservadores. Ahí nos tenemos que situar. Bueno, con estas definiciones creo que podemos dar por concluido el programa. Realmente un gusto estar con Mari Beloff, primera profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, y aparte hay que decirlo, directora del Departamento de Publicaciones de nuestra casa. Tiene muchos cargos, pero realmente nos hemos enfocado en sus cargos académicos. Este programa va a ser, así como es emitido a través de la radio, va a ser transmitido después en imagen y sonido a través de la web.
en Facebook, en las redes sociales y en YouTube y también en la página web de la facultad. Muchas gracias por venir, Mari. Muchas gracias por la invitación, es un placer conversar con ustedes. Gracias, Mari, de verdad. Y bueno, Juan, nos queda simplemente despedirnos. Será hasta la semana próxima en el programa de la Facultad de Derecho, en estas conversaciones con profesores y investigadores. Muchas gracias. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.